Niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy en el área de comunicación vamos a ver el tema de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un texto en forma de diálogo donde hay un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador es el que dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo, presenta el entrevistado y el tema principal. Hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. La entrevista sirve para conocer la opinión de alguien o detalles de su vida personal. Las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas llevan las interrogantes qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, con quién. Las preguntas abiertas, cerradas, son las que solo permiten contestar con un sí o un no. Parte de la entrevista. Tenemos la introducción. Se hace la presentación del personaje indicando quién es y a qué se dedica y por qué fue invitado. Luego tenemos el cuerpo de la entrevista. Se escriben las preguntas que se le van a hacer al entrevistado. Y finalmente el cierre. El entrevistador hace un repaso de los principales aspectos de la entrevista, agradece y despide al entrevistado. ¿Cuál es la función de la entrevista? Obtener información de individuos y grupos, facilitar la recolección de información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. Herramientas de la entrevista. Tenemos la grabadora, diario del entrevistador, donde tiene sus comentarios personales, libreta de campo, donde se encuentran los acontecimientos del día, libreta de citas o notas teóricas, cámara, etc. Características. Las mejores entrevistas son aquellas que se celebran en un lugar determinado, con una cita formal. Así tanto el entrevistado como el entrevistador tienen tiempo para prepararse debidamente. Debe tener los atributos de una conversación: sensibilidad, flexibilidad, imaginación, etc., para que llegue a tener interés en el público. Jamás hay que ir a una entrevista sin saber qué es lo que se pretende. No es posible entrevistar a alguien sobre cualquier asunto sin antes prepararse para ello. Ser puntual, ser cortés, flexibilidad para formular las preguntas, ser persistente. Para un periodista, el hacer preguntas representa solo la mitad de su trabajo. La otra mitad es conseguir respuestas, y para conseguir respuestas hay que ser, además, persistente y tenaz. Conocer a fondo el tema sobre el cual se va a versar la misma o sobre el cual usted desea obtener mayor información. Tipos de entrevista. Tenemos entrevista de perfil o personalidad. Su objetivo es presentar al público el retrato del personaje, el interés. Está centrado en la persona en sí, sus cualidades, sus opiniones, su trayectoria y biografía, tanto profesional como humana. Tenemos la entrevista de declaraciones de información. Es informar al público lo que una persona experta en una determinada
materia o con cargo relevante opine sobre un tema concreto. Y la entrevista mixta es la que combina elementos de la entrevista de personalidad y de la de declaraciones. Ahora tenemos una pequeña práctica de lo que hemos estudiado. Hagamos entrevistas. Preparar, realizar y reportar una entrevista. Vamos a ver lo que tienes que tomar en cuenta para hacer tu propia entrevista. ¿Quiénes intervienen al realizar una entrevista? No, aquí vas a colocar cuántas personas intervienen, ¿no? Como es el entrevistador, el entrevistado o los entrevistados. Cuando te piden realizar una entrevista, ¿qué es lo que debes elaborar previamente? ¿No? Se deben elaborar las preguntas cerradas o abiertas, ¿no? ¿Cuáles son las más recomendables y por qué? Las preguntas más recomendables en una entrevista son las preguntas cerradas. Realiza lo que se pide. Escribe 2 preguntas abiertas que harías a tu entrevistado, ¿no? Aquí queda el criterio tuyo escribir 2 preguntas abiertas, ¿no? Las que utilizan interrogantes como qué, cuándo, dónde, cuál. Acá tenemos, escribe 2 preguntas cerradas que podrían hacerle, ¿no? Donde las respuestas, aquí las preguntas eh, es donde las respuestas deberían ser sí o no. Muy bien, hemos terminado el tema de la entrevista y espero la próxima clase.